En un abrasador día de verano de 1892, Elena Fuentes se encontraba abandonada en la estación de tren de San Miguel, una novia de blanco sin ningún lugar a donde ir y nadie que la esperara. A sus 43 años, había viajado más de 500 kilómetros por amor, solo para descubrir que a veces los rechazos más crueles de la vida llegan en forma de telegramas escritos apresuradamente. ¿Qué hizo que esta digna maestra lo dejara todo por un hombre que nunca había conocido? Y cómo este día de angustia se convertiría en el comienzo de su mayor bendición. El inmisericorde sol mexicano golpeaba la plataforma de madera, convirtiendo el aire en una neblina resplandeciente que se asemejaba a la visión borrosa de Elena. Parpadeó rápidamente, negándose a dejar caer lágrimas donde otros pudieran presenciar su humillación. El telegrama crujió en su mano enguantada, mientras sus dedos inconscientemente se apretaban alrededor del papel que había interceptado su viaje en Guadalajara ayer. Circunstancias cambiadas. Punto. Preocupaciones familiares respecto a edad. Punto. Aconsejamos cancelar viaje. Punto. Lamentamos. Punto. Cada punto se sentía como un final no solo de frases, sino de sueños que había albergado secretamente bajo su exterior práctico. Sueños que creía abandonados hasta que el anuncio del señor Alejandro Vega en el Heraldo los había reavivado hace 6 meses. El jefe de estación se acercó, su rostro una máscara de incómoda simpatía. «Señorita Fuentes, quizás podría enviar un mensaje a la casa de huéspedes. Doña Luz tiene una habitación». «No será necesario», interrumpió Elena, su voz firme a pesar del ardor en su garganta. Ajustó el camafeo en su cuello, el regalo de despedida de su abuela, cuando Elena había partido para la escuela normal hacía 25 años. La suave piedra ovalada se sentía fresca contra sus dedos, un marcado contraste con su piel acalorada. Una joven madre pasó apresuradamente, 3 niños siguiéndola como patitos. Miró el vestido de viaje de Elena, su mejor seda azul marino ahora marchita por días de estar sentada, y rápidamente desvió la mirada con esa expresión particular que Elena reconocía demasiado bien. Lástima mezclada con incomodidad. Elena enderezó la espalda contra el duro banco. Sus credenciales de enseñanza descansaban en la valija a su lado, el estuche de cuero conteniendo certificados y cartas de recomendación del mejor colegio para señoritas de la Ciudad de México. 20 años moldeando a jovencitas en esposas apropiadas, mientras ella misma seguía siendo la señorita Fuentes, demasiado dedicada a su profesión para notar cómo los años casaderos se desvanecían. Demasiado mayor. Las palabras del telegrama quemaban más que el sol sobre su cabeza. A lo lejos, un jinete se acercaba a la estación, con polvo formando remolinos detrás de su caballo. Elena apenas lo notó, su mente volviendo a su baúl, enviado por adelantado, que ahora reposando en algún lugar del almacén de la estación. Dentro yacía un vestido de novia, cuidadosamente envuelto en papel de seda y esperanza, ambos igualmente frágiles. El reloj de la estación avanzaba implacablemente, marcando cada momento de su vergüenza pública. 3 horas habían pasado desde que el tren partió, dejándola sola con sus expectativas destrozadas. El puñado de monedas de peso en su retículo no alcanzaría para un boleto de regreso a la Ciudad de México. Incluso si pudieran, ¿qué quedaba para ella allí? Su puesto ocupado, su pequeño apartamento entregado, sus pocas amistades dispersas por las vacaciones de verano. El telegrama crujió nuevamente mientras Elena se movía en el banco. Sus simples palabras habían erigido un muro entre su pasado y su futuro, dejándola varada en un presente insoportable sin un camino claro hacia adelante. El sol implacable golpeaba los hombros de Diego Montoya mientras guiaba su semental por el polvoriento camino hacia San Miguel. 3 años sin lluvia decente habían transformado lo que alguna vez fueron vibrantes pastizales en un pálido paisaje de tierra agrietada y vegetación marchita. Como la tierra, Diego mismo se había secado por dentro, su dolor habiendo tallado profundos surcos en su rostro, tal como la sequía había marcado su amado rancho.
Sus dedos recorrían distraídamente el bordado plateado de su chaqueta de charro, un hábito formado en días más felices cuando Isabel admiraba su atuendo formal de montar. La chaqueta colgaba más suelta ahora. La preocupación y el trabajo duro habían reducido su figura, aunque a los 48 años aún se sentaba alto y orgulloso en la silla. «Patrón», llamó Mateo, el joven peón que había permanecido lealmente cuando otros habían buscado trabajo en otra parte. «Mire allí, junto al arroyo, más mezquites muertos». Diego asintió gravemente. Incluso los resistentes árboles del desierto se estaban rindiendo a la sequía. «Márcalos. Cosecharemos la madera a nuestro regreso. No tiene sentido dejar que nada se desperdicie». La carta del banco presionaba contra su pecho desde dentro del bolsillo de su chaleco. Su lenguaje formal enmascaraba una verdad simple y brutal. El Rancho del Sol tenía 30 días antes de la ejecución hipotecaria. 3 generaciones de Montoyas habían trabajado esta tierra, la habían expandido, la habían hecho florecer. Ahora podría escurrirse entre sus dedos como agua a través de suelo reseco. «¿Don Bautista estará en su oficina hoy?», preguntó Mateo, evitando cuidadosamente la mención directa de sus problemas financieros, aunque todos en el rancho conocían su situación. «Sí». El banquero acordó reunirse antes de que visite el mercantil. La mandíbula de Diego se tensó. Quizás entrará en razón, pero la razón había escaseado últimamente. Sin la cuidadosa administración de Isabel de las cuentas, las finanzas del rancho habían caído en desorden junto con sus operaciones. Ella había poseído un don para los números que complementaba sus habilidades con los caballos. Juntos habían sido formidables, separados. Bueno, la evidencia lo rodeaba en pastizales moribundos y rebaños menguantes. Al coronar la última colina antes del pueblo, Diego divisó la aguja de la iglesia de San Miguel elevándose sobre los edificios de adobe. Isabel estaba enterrada en su cementerio, bajo un mezquite que aún lograba florecer cada primavera. No había llevado flores frescas en semanas, otro fracaso que pesaba en su conciencia. «Podríamos vender la andaluza», sugirió Mateo vacilante. Don Francisco de Veracruz envió otra consulta. La mano de Diego instintivamente fue al medallón de plata que colgaba de su cuello, un regalo de Isabel en su 15º aniversario. «No. El linaje es el futuro del rancho». Su voz se suavizó. Isabel seleccionó personalmente a la madre de esa yegua. Algunos legados no pueden ser sacrificados, sin importar el precio. El pueblo parecía más concurrido de lo habitual, mientras se acercaban. Un tren había llegado recientemente, a juzgar por el vapor que aún se disipaba en el aire caliente. Caras nuevas podrían significar nuevas oportunidades, quizás visitantes con dinero para gastar en caballos finos, si alguno todavía apreciaba. El arte de la equitación clásica, que alguna vez hizo famoso al Rancho del Sol en todo México. «Mateo, lleva los caballos a la fuente. Me reuniré con Bautista solo». El joven asintió, entendiendo que algunas humillaciones era mejor enfrentarlas en privado. Mientras Diego desmontaba, con polvo formando nubes alrededor de sus botas pulidas, su mano encontró nuevamente la carta del banco. 30 días para resucitar lo que la sequía y el dolor habían matado constantemente durante 3 largos años. Imposible, quizás. Pero los Montoya no se rendían, ni ante los elementos, ni ante los acreedores, ni ante el destino mismo. Con los hombros cuadrados, Diego se dirigió hacia el banco, sus espuelas marcando cada paso determinado con una canción plateada. La reunión con Bautista había resultado exactamente como Diego esperaba. Falsas condolencias seguidas de inflexible resolución. Los 30 días permanecían tan inmutables como el amanecer. Las palabras del banquero resonaban en su mente mientras Diego se dirigía hacia el mercantil, su lista de compras ya reducida por necesidad más que por elección. «Don Diego», llamó el jefe de estación interceptándolo a mitad de camino a través de la polvorienta plaza. «Favor, por favor, quizás podría ofrecer sabiduría sobre una situación delicada». Las espuelas de Diego tintinearon mientras redirigía sus pasos con renuencia. No había tiempo para los problemas triviales del pueblo.
pero su posición exigía ciertas cortesías. «Una dama de la Ciudad de México», explicó el jefe de estación en tono bajo, abandonada por su prometido. «Ha estado esperando desde el tren de esta mañana, sin familia aquí, sin lugar a donde ir, y el anochecer se aproxima». Diego siguió la mirada del jefe de estación hacia una figura solitaria en el banco de la plataforma. Incluso a distancia, algo en su postura, erguida a pesar de la evidente angustia, exigía atención. Su vestido de viaje azul marino hablaba de refinamiento modesto, mientras que su quietud en medio del bullicio de la estación sugería una digna serenidad. «¿Qué tiene que ver esto conmigo?», preguntó Diego, aunque sus botas ya lo llevaban hacia la plataforma. El sol poniente proyectaba largas sombras a través de la estación mientras Diego se acercaba, su sombrero respetuosamente quitado. De cerca podía ver las finas líneas alrededor de sus ojos, evidencia de años y quizás risas alguna vez. Sus manos aferraban un telegrama con la feroz atención de alguien aferrándose a una amarga verdad. «Señora, perdone la intrusión. Soy Diego Montoya, del Rancho del Sol». Ella levantó la mirada, revelando ojos del color del ámbar tocado por el atardecer, ojos orgullosos que se negaban a reconocer las manchas de lágrimas en sus mejillas. «Señorita Elena Fuentes», corrigió, quedamente, ya no destinada a ser señora, al parecer. El jefe de estación se mantenía cerca, ansioso por transferir la responsabilidad. La señorita Fuentes iba a casarse con Alejandro Vega, pero su familia se interrumpió significativamente. «Me encontró inadecuada», completó Elena, su voz firme. «A los 43 años soy aparentemente demasiado experimentada hoy para el matrimonio». La mano de Diego inconscientemente tocó el medallón de plata bajo su camisa. Isabel tenía 40 cuando la fiebre se la llevó. Demasiado joven, había pensado entonces. Qué extraño que otro hombre descartara a esta mujer por ser demasiado mayor. «Una evaluación necia», dijo simplemente. Algo destelló en los ojos ámbar de Elena, sorpresa, quizás aprecio por la honestidad directa en lugar de lástima. El reloj de la estación dio las 6, marcando la rendición del día ante la noche. Pronto los negocios cerrarían, dejando a esta mujer verdaderamente varada. «¿Enseñaba en la Ciudad de México?», preguntó Diego, notando el estuche de cuero que debía contener credenciales. 20 años, matemáticas y comportamiento apropiado. «En la Academia para Señoritas de la señorita Ortega». Matemáticas. La palabra despertó algo en la mente de Diego, un eco de su conversación con Bautista. «¿Números? ¿Entiende de cuentas? ¿Libros contables?» «Ciertamente. Administré las finanzas de la escuela durante la última década». El viento del desierto agitó la plataforma, llevando aromas de polvo y oportunidad. Detrás de ellos, los habitantes del pueblo fingían no mirar mientras observaban cada detalle. Diego hizo cálculos más rápidos de lo que cualquier libro contable podría registrar. 30 días para salvar un rancho, una mujer sin lugar a donde ir, habilidades que complementaban perfectamente sus necesidades. «Señorita Fuentes», dijo, su voz bajando lo suficiente para que solo ella pudiera escuchar. «Me encuentro necesitando una esposa que entienda de números, y usted requiere seguridad inmediata. Quizás podríamos resolver las dificultades del otro». Los ojos ámbar se ensancharon, buscando en su rostro burla o algo peor. Encontrando solo desesperación sincera que igualaba la suya propia, Elena Fuentes enderezó su columna aún más. «¿Un arreglo de negocios, señor Montoya?» «Una alianza necesaria», corrigió suavemente, «con respeto de ambas partes». El reloj de la estación avanzaba constantemente mientras el sol tocaba el horizonte, pintándolos a ambos de oro. La pequeña iglesia de adobe de San Miguel se erguía como centinela contra el cielo oscureciente, sus paredes encaladas resplandeciendo en oro rosado bajo la última luz del día. Elena se detuvo en su sombra, su práctico vestido de viaje un pobre sustituto para el traje de novia guardado en su baúl. El camafeo en su garganta parecía volverse más pesado con cada momento que pasaba. «Todavía hay tiempo para reconsiderar». «Señorita», dijo Diego quedamente a su lado,
su formal atuendo de charro haciéndolo parecer más un extraño que un potencial esposo. Los dedos de Elena se tensaron alrededor de su retículo. ¿Y qué alternativa sugeriría, señor Montoya? La diligencia nocturna no circula hasta el jueves. Las campanas de la iglesia dieron las 7 como respondiendo a su pregunta. 3 horas desde su proposición en la plataforma de la estación, apenas tiempo suficiente para considerar una decisión que remodelaría el resto de su vida. Sin embargo, el implacable reloj de las circunstancias no permitía el lujo de la contemplación. ¿Su rancho realmente enfrenta una ejecución hipotecaria?, preguntó ella, una confirmación final antes de cruzar el umbral. Diego asintió, su rostro curtido solemne en la luz menguante. 30 días. Sus habilidades con los números pueden ser nuestra única salvación. Nuestra. La palabra quedó suspendida entre ellos, un puente que ninguno se había comprometido completamente a cruzar. Mateo se acercó, sombrero en mano. «Patrón, el padre Ignacio está preparado». Y vaciló, mirando hacia las puertas de la iglesia. La mitad del pueblo ha llegado. El corazón de Elena se aceleró. Los murmullos de los habitantes que pasaban los habían seguido desde la estación hasta la oficina del secretario, desde el mercantil hasta los escalones de la iglesia. Arreglos desesperados, pura necesidad. Pobre don Diego, aunque todavía apuesto, incluso después de Isabel, y ella, tan obviamente pasada de su mejor momento. El padre Ignacio los recibió en la entrada, sus ojos amables no revelando ni juicio ni aprobación. «El matrimonio no debe ser contraído imprudente o ligeramente», murmuró demasiado bajo para que la multitud reunida escuchara. Pero a veces los planes de Dios se desarrollan de maneras inesperadas. La nave estaba iluminada por velas parpadeantes que proyectaban sombras danzantes sobre los toscos bancos de madera. Elena captó su reflejo en un candelabro de plata, una mujer transformada por las circunstancias, sus cuidadosos planes de vida dispersos como semillas en el viento del desierto. «¿Desea continuar?», preguntó Diego, ofreciendo su brazo pero sin insistir en que lo tomara. Elena lo estudió en la luz ámbar, este hombre que había conocido por menos de una tarde, cuyo rancho llamaría hogar al anochecer. Sus ojos contenían una gravedad que igualaba la suya propia, un peso de experiencia que sugería que él entendía el valor de la dignidad, incluso en la desesperación. «Sí quiero», dijo ella, la respuesta tradicional viniendo prematuramente a sus labios. Los murmullos se extendieron entre los habitantes reunidos mientras avanzaban hacia el altar. Tenderos, peones, mujeres curiosas aferrando rebozos contra el frío nocturno. No amigos, meramente espectadores de una transacción práctica vestida de ceremonia sagrada. «Lo que Dios une, no lo separe el hombre», entonó el padre Ignacio, sus palabras practicadas llenando la pequeña iglesia. Sin anillo. «¿Qué ofrecer?». Diego colocó un peso de plata en la palma de Elena, una promesa tangible de asociación. A cambio, ella le dio su pañuelo, bordado con sus iniciales, el único artículo personal fácilmente a mano. Sus votos resonaron contra paredes de piedra que habían presenciado generaciones de uniones más alegres. Sin embargo, incluso en su severidad, Elena encontró cierta honestidad en su arreglo, una alianza revelada sin pretensión de afecto romántico. Mientras el padre Ignacio daba la bendición final, Mateo se adelantó con un pequeño ramo de flores del desierto. «Para la buena fortuna, señora Montoya», dijo, el nuevo nombre sonando extraño en todos sus oídos. Afuera, las primeras estrellas aparecieron sobre la torre de la iglesia, testigos de un final y un comienzo formados en el espacio de un solo crepúsculo. La luna se había elevado alto cuando la carreta coronó la última colina, revelando la hacienda del amanecer extendida por el valle. Incluso en la oscuridad, Elena podía discernir las elegantes líneas de la casa principal, 2 pisos de adobe encalado con techo de tejas rojas y un pórtico cubierto. A la luz del día podría haber sido magnífica. Esta noche, con las ventanas oscuras excepto por un solo farol ardiendo en lo que debía ser la cocina, parecía más un gigante dormido que un hogar acogedor.
Isabel le puso el nombre, dijo Diego, rompiendo un silencio que se había extendido kilómetros desde el pueblo. Decía que captaba la primera luz del día como si estuviera hecha de oro. Isabel. No Lucía, como le habían dicho en los susurros del pueblo. Guardó esta corrección cuidadosamente. Otra pequeña pieza en el rompecabezas del pasado de su nuevo esposo. Mateo había cabalgado adelante para preparar su llegada, y ahora apareció desde los establos para ayudar con la carreta. Sus ojos, cuando encontraron los de Elena, contenían una mezcla de curiosidad y cautelosa esperanza. «La habitación azul está lista, patrón», informó, y doña Carmen dejó el estofado calentándose. «¿Doña Carmen?», preguntó Elena, aceptando la mano de Diego para descender de la carreta. «Esposa del vecino, viene a limpiar 2 veces por semana». La explicación de Diego fue concisa, revelando incomodidad con estos detalles domésticos. El interior de la hacienda hablaba volúmenes que Diego no diría. Un fino piano permanecía silenciado por el polvo en el salón, partituras aún abiertas en un nocturno a medio terminar. En el comedor, una mesa de cedro tallado se extendía bajo una araña sin encender, sus elegantes proporciones empequeñeciendo los 3 lugares que Mateo había dispuesto apresuradamente. «¿Toca usted?», preguntó Elena, señalando hacia el piano, mientras pasaban. Isabel lo hacía. La mano de Diego se movió inconscientemente hacia el medallón de plata en su garganta. «Yo nunca aprendí. Cada habitación albergaba fantasmas similares. Un bastidor de bordado de mujer abandonado a medio punto, bocetos botánicos fijados en las paredes del estudio, fina porcelana exhibida tras cristal pero velada por el polvo. La casa era un museo, de vidas interrumpidas, preservado como si esperara el inminente regreso de su señora. Después de una silenciosa cena con el estofado de doña Carmen, Diego condujo a Elena al piso superior. La habitación azul resultó tener un nombre apropiado. Desde paredes cerúleas hasta colcha índigo, la cámara abrazaba todos los tonos del cielo. «El color favorito de Isabel», explicó Diego innecesariamente, colocando la valija de Elena junto a una cómoda de caoba. Ella preparaba habitaciones para visitantes que raramente venían. Elena tocó la intrincada colcha doblada al pie de la cama. Tenía buena mano para la costura, la mejor del territorio. Un toque de orgullo entibió la voz de Diego, la primera emoción genuina que había revelado desde sus votos. «Mis aposentos están al otro lado del pasillo si necesita algo. Habitaciones separadas». Elena liberó un suspiro que no se había dado cuenta que contenía. Por supuesto, el suyo era un matrimonio de conveniencia, nada más. «Mañana puedo mostrarle las cuentas», añadió Diego torpemente desde la puerta. Después de que se haya instalado, dejada sola, Elena se desabrochó el cabello cansado del viaje y se movió hacia la ventana. La luz de la luna revelaba lo que la oscuridad había ocultado: jardines otrora ordenados, ahora luchando contra el desierto invasor, un potrero de finos, caballos, dependencias con techos combados, belleza y negligencia entrelazadas, muy parecido a los votos matrimoniales que habían intercambiado horas antes. La elegancia de la habitación no podía disfrazar su abandono. Manchas de agua marcaban la esquina del techo. Las cortinas colgaban desigualmente, como si hubieran sido recolgadas apresuradamente. Sin embargo, bajo el deterioro yacía una calidad innegable, una solidez de construcción y cuidado que hablaba de mejores días. De su valija, Elena extrajo sus credenciales de enseñanza, colocándolas sobre la cómoda donde el cepillo de plata de Isabel aún esperaba manos que nunca regresarían. Había espacio suficiente para las pertenencias de ambas, decidió Elena. Espacio suficiente para el pasado y cualquier futuro incierto que pudiera desplegarse con el amanecer que había dado a esta hacienda descuidada su esperanzador nombre. La mañana reveló lo que la oscuridad había ocultado, la verdadera extensión del esplendor y decadencia del rancho del amanecer. Elena se paró junto a la ventana del estudio, observando la luz del sol transformar las paredes de adobe en su homónimo dorado, mientras dentro, pilas de libros contables contaban una historia diferente. 3 años de sequía,
explicó Diego, su voz tensa mientras abría otro volumen encuadernado en cuero. Primero sufrió el ganado, luego los caballos. El estudio, a diferencia de otras habitaciones, mostraba signos de uso constante. Papeles dispersos sobre un enorme escritorio de roble, mapas de derechos de agua clavados en las paredes, una taza de café medio vacía olvidada desde ayer. Este era el dominio de Diego, y su incomodidad ante la presencia de ella era palpable. ¿Puedo?, preguntó Elena, extendiendo la mano hacia el libro contable más reciente. Diego vaciló, el orgullo luchando con la necesidad antes de deslizar el libro hacia ella. Los números revelaban lo que las palabras ocultaban: ventas en declive, deudas crecientes, registros esporádicos que hacían imposible una contabilidad verdadera. Sus líneas de sangre son excepcionales, observó Elena, trazando con un dedo las columnas de registros de cría. Sin embargo, está vendiendo caballos a precios de ganado común. Los hombros de Diego se tensaron. La reputación de los Montoya se basa en la calidad, no en los márgenes de beneficio. El banco no aceptará reputación como pago, contestó Elena, su tono de maestra emergiendo inconscientemente. Un golpe seco interrumpió su creciente tensión. Dos rancheros vecinos habían llegado, ostensiblemente para dar la bienvenida a Elena, pero claramente curiosos sobre los rumores del apresurado matrimonio. Sus miradas evaluadoras viajaron desde su vestido práctico hasta la postura vigilante de Diego. Don Pedro, don Francisco. Diego los saludó con formal dignidad. Mi esposa estaba revisando nuestras cuentas. Mi esposa. Las palabras quedaron torpemente suspendidas. Ni completamente verdad ni completa falsedad. Linajes notables, dijo Elena suavemente, señalando los gráficos de cría. Aunque confieso que el sistema de organización se me escapa. El alivio centelleó en el rostro de Diego ante su enfoque diplomático. Los visitantes intercambiaron miradas de complicidad, la nueva esposa siendo aplacada con trabajos superfluos, mientras asuntos reales esperaban la atención de los hombres. Quizás los establos interesarían más a la señora, sugirió don Francisco. En realidad, respondió Elena, recordando 20 años de gestionar difíciles colegialas. Yo administraba las finanzas de la academia en la Ciudad de México. Los números hablan su propio lenguaje, independientemente de lo que cuenten. La sorpresa de los hombres podría haberla divertido en otras circunstancias. Volvió al libro contable, efectivamente despidiéndolos, hasta que Diego, a regañadientes, los acompañó a ver un nuevo potro. Sola, Elena se rindió a sus instintos. Despejó el escritorio, categorizó facturas dispersas y creó un sistema que habría impresionado incluso al instructor de aritmética más estricto de la señorita Ortega. Pasaron horas mientras reconstruía 3 años de historia financiera. Al final de la tarde, el estudio se había transformado. Ordenadas pilas reemplazando el caos, marcadores de colores indicando fechas críticas, un cálculo preciso de activos versus deudas. La imagen era sombría, pero ya no indefinida. Cuando Diego regresó, su expresión cambió de irritación por su presunción a admiración reticente. Ha estado ocupada. 3 semanas de gestión cuidadosa antes del pago bancario, explicó Elena, indicando sus anotaciones. Vender 2 potros de 1 año inferiores, en lugar de la andaluza, cubriría las necesidades inmediatas. Pero a largo plazo se requiere lluvia, dijo Diego, pero sin su anterior actitud defensiva. En la cocina esa noche, donde Elena había sorprendido a Mateo preparando ella misma la cena, Diego la estudió a través de la mesa. ¿Dónde aprendió tal precisión con los números? Mi padre creía que las hijas debían entender de finanzas. Sirvió estofado en la fina porcelana de Isabel. Decía que las mujeres administran hogares, aunque los hombres no lo reconozcan. Una sombra de sonrisa tocó el rostro de Diego. Isabel decía algo similar. Más tarde, regresando a su habitación azul, Elena encontró una pila de libros bien usados junto a su puerta, volúmenes sobre cría de caballos, linajes españoles y administración de ranchos. Una ofrenda, quizás, o el comienzo de una conversación que aún no habían aprendido a tener en voz alta. Las nubes se reunieron con inesperada rapidez,
transformando el cielo de la tarde de un azul brillante a un índigo ominoso en una hora. Elena se detuvo en el pórtico de la hacienda, su mano tocando inconscientemente el camafeo en su garganta, mientras observaba relámpagos bailar sobre mesas distantes. 2 semanas en el rancho del amanecer le habían enseñado a leer el clima como un nuevo idioma, pero esta tempestad que se aproximaba hablaba en lenguas peligrosas. ¡Mateo! La voz de Diego llegó desde los establos, aguda con urgencia. «Lleva los potros al corral de piedra». Rafael asegura el potrero sur. Los hombres se dispersaron por el rancho, sus movimientos precisos a pesar del creciente pánico. Elena había presenciado muchas tormentas en la Ciudad de México, pero nada como esta furia indómita que se cernía sobre ellos. El viento azotaba sus faldas alrededor de sus tobillos, mientras descendía los escalones del pórtico, el instinto atrayéndola hacia la actividad en lugar de la seguridad de la casa. Las primeras gotas de lluvia golpearon como balas, pesadas e insistentes, convirtiéndose rápidamente en sábanas de agua que hacían de la visibilidad un lujo. Elena siguió sonidos en lugar de vista, los relinchos asustados de caballos, órdenes gritadas en español demasiado rápidas para su oído, aún en adaptación, el agudo crujido de madera cediendo en algún lugar más allá del corral principal. La andaluza. La voz de Mateo llegó a través del aguacero. «Ha roto la cerca del este». Elena se congeló, reconociendo inmediatamente el significado. La yegua de pedigrí, el linaje cuidadosamente cultivado por Isabel, el futuro del rancho, la caballo que Diego se había negado a vender, incluso para salvar todo lo demás. Sin pensamiento consciente, recogió sus empapadas faldas y corrió hacia el alboroto. Los relámpagos iluminaron la escena en destellos severos. La cerca astillada, Mateo luchando por calmar a otros caballos asustados, Diego ya montado y preparándose para perseguir a la yegua escapada. Sus ojos se ensancharon al ver a Elena aparecer a través de la cortina de lluvia. «Regrese a la casa», gritó sobre el rugido del viento. En cambio, Elena agarró las riendas de un vallo ensillado que Rafael había preparado como respaldo. «Correrá hacia terreno elevado», llamó, recordando pasajes de los libros de cría que Diego había dejado fuera de su puerta. La línea andaluza siempre busca elevación durante las tormentas. La expresión de Diego fluctuó entre asombro y negación de que ella pudiera saber tal cosa, y mucho menos actuar en consecuencia. «Esa cresta es peligrosa. Con este clima, entonces tendremos que cortarle el paso antes de que la alcance». Elena se balanceó en la silla en un solo movimiento fluido que desmentía sus años en un aula. La insistencia de su padre en la equitación apropiada había sido la pesadilla de su juventud. Ahora podría salvar su activo más valioso. Por un momento suspendido, se miraron a través de cortinas de lluvia. Ella empapada pero resuelta. Él claramente dividido entre protegerla y salvar a la yegua. Entonces Diego dio un solo asentimiento brusco, reconociéndola como una aliada en lugar de una carga. Cabalgaron juntos hacia el corazón de la tormenta, siguiendo huellas que rápidamente desaparecían bajo el agua acumulada. El corazón de Elena latía al ritmo del galope de su montura, el miedo mezclándose con la exaltación mientras coronaban una pequeña elevación. Un relámpago reveló a la andaluza adelante, su pelaje blanco fantasmal contra el paisaje oscurecido. «Circule. A la izquierda», gritó Diego. «No la deje llegar a ese arroyo». El cauce seco se convertiría en una trampa mortal dentro de minutos, una vez que la lluvia reuniera fuerza. Elena dirigió su caballo como le indicaron, su cuerpo moviéndose instintivamente con el animal debajo de ella. La yegua los observó acercarse, orejas erguidas en alerta aterrorizada. Cuando el semental tropezó en el lodo, enviando a Diego a caer peligrosamente cerca de la retirada asustada de la andaluza, Elena no dudó. Posicionó su montura directamente en el camino de Minone Centurin, la yegua, creando una barrera respirante de calma en medio del caos. Su voz llegó claramente a través de la rabia de la tormenta, usando el mismo tono que había aquietado a generaciones de asustadas colegialas. «Tranquila, belleza, tranquila».
La yegua redujo la velocidad, confundida por esta humana que ni perseguía, ni huía. Mientras Diego recuperaba su posición y se acercaba desde atrás, Elena mantuvo su posición, convirtiéndose en el ojo de la tormenta alrededor del cual todo lo demás podía estabilizarse. Más tarde, llevando de vuelta a los caballos, rescatados a través de la lluvia menguante, Elena se dio cuenta de que Diego la observaba con una expresión que no había visto antes, respeto mezclado con algo ilegible que la hizo repentinamente consciente de su ropa empapada pegándose a su forma, su cabello escapado de sus horquillas, el triunfo compartido, que de alguna manera se sentía más íntimo que cualquier intercambio que hubieran tenido dentro de las paredes de la hacienda. San Miguel estallaba de color y sonido mientras el pueblo celebraba a su santo homónimo. Serpentinas de papel entrecruzaban la plaza, trompetas de mariachi competían con campanas de iglesia, y el aroma de carne asada se mezclaba con incienso de la misa anterior. Elena ajustó el rebozo de seda esmeralda que caía sobre sus hombros, de Isabel, como tantas cosas que ahora usaba, pero quizás el primero que había llevado sin sentirse como una intrusa. «Todos nos observan», murmuró a Diego mientras se abrían paso por la plaza abarrotada. 3 semanas desde que la tormenta había cambiado algo fundamental entre ellos, pero esta era su primera aparición pública juntos, más allá de apresurados viajes por suministros. «Que miren», respondió Diego, resplandeciente en su atuendo formal de charro, el bordado plateado capturando la luz del sol con cada movimiento. Su mano descansaba ligeramente en la parte baja de su espalda, un gesto que podría parecer posesivo a los observadores, pero que a Elena le resultaba extrañamente protector. Las miradas eran ciertamente descaradas, señoras susurrando detrás de abanicos, caballeros asintiendo con cortesía exagerada. Su apresurado matrimonio seguía siendo forraje principal para chismes, especialmente entre familias que habían esperado alinearse con el apellido Montoya a pesar de los problemas del rancho. Don Diego, doña Elena. Mateo apareció con vasos de dulce horchata de arroz. El potro de la andaluza está atrayendo admiradores en la exposición. El orgullo en los ojos de Diego hizo sonreír a Elena. El potro blanco, nacido apenas días después de la tormenta, se había convertido en un símbolo de su inesperada asociación. Ella había ayudado a salvar a la madre. Él había asistido el parto durante una noche empapada de lluvia. Señora Montoya. Una mujer que Elena reconoció de la iglesia se acercó, su evaluación apenas disfrazada como saludo. Un vestido tan práctico para la celebración. Elena tocó su vestido azul marino, elegido por calidad más que por ostentación. El festival honra al santo, señora Vargas. Tengo entendido que la humildad complace a San Miguel más que la ostentación. Antes de que la mujer pudiera responder, un hombre de hombros anchos con cabello veteado de plata los interceptó, su costoso atuendo marcándolo como alguien de importancia. Montoya. Su saludo no contenía calidez. Veo que los rumores de tu creativa solución financiera no fueron exagerados. Diego se tensó a su lado. Ortega, no recuerdo haber invitado tu opinión sobre mi matrimonio. Así que este era Ricardo. Ortega, propietario de la hacienda vecina que había estado intentando adquirir el rancho del Amanecer durante años. Su mirada recorrió a Elena con insultante minuciosidad. Uno se pregunta qué arreglos se hicieron. Un hombre desesperado podría prometer mucho por inmediata. Sus ojos se demoraron en la figura de Elena. Asistencia. La mano de Diego se movió de su espalda y Elena temió que pudiera golpear al hombre. En cambio, dio un paso adelante, con voz baja pero que se hacía oír. Mi esposa merece tu respeto, Ortega. Ella ha traído más honor al nombre Montoya en un mes que el que tú has mostrado en toda una vida de calculados insultos. Elena sintió calor subiendo a sus mejillas, no de vergüenza, sino por la inesperada defensa. Mi esposa. Las palabras ya no sonaban como un arreglo comercial en los labios de Diego. Mateo intervino suavemente, mencionando el inicio de los bailes tradicionales. Mientras la plaza se despejaba para los bailarines, Elena se encontró guiada hacia la periferia donde la mano de Diego permanecía firmemente aferrada a la suya. No necesitabas defenderme, dijo quedamente. He soportado peores cosas en 20 años de enseñanza.
No fue solo por ti. Sus ojos sostuvieron los suyos con inesperada intensidad. Algunas cosas importan más que el orgullo. He sido lento en aprender esa lección. La música cambió de ceremonial a romántica mientras las parejas comenzaban a llenar la plaza. Diego vaciló. Luego ofreció una reverencia formal. ¿Me honrarías, Elena? El sonido de su nombre sin título. Quizás la primera vez que lo usaba solo. Envió un calor inesperado a través de su pecho. Ella colocó su mano en la suya con un asentimiento. Se movieron juntos con sorprendente facilidad. Su entrenamiento de charro y las lecciones de comportamiento de academia de ella, creando una armonía que ninguno había anticipado. Mientras el crepúsculo suavizaba el mundo a su alrededor, Elena se dio cuenta de que ya no estaban actuando para ojos vigilantes. Algo genuino había surgido entre ellos, tan impredecible y poderoso como el relámpago que había iluminado su coraje compartido durante la tormenta. El otoño pintó la hacienda en dorados y rojizos apagados, una belleza más suave que el brillante resplandor del verano. Incluso los mezquites resistentes a la sequía mostraban sutiles cambios de color mientras la temporada de cosecha transformaba el rancho del amanecer. Elena se sentó a la mesa de la cocina, clasificando hierbas secas del pequeño jardín que había revivido detrás de la casa, sus dedos trabajando metódicamente mientras su mente contabilizaba los cambios exitosos de los últimos meses. Techos reparados, finanzas reorganizadas, la promesa del valor futuro del potro blanco. El sonido de cascos acercándose llamó su atención. Mateo apareció en la puerta momentos después, el polvo del camino aún adherido a su ropa. Correo del pueblo, doña Elena. Algo de la Ciudad de México para usted. Su corazón se aceleró al reconocer la familiar caligrafía en el sobre. Su hermana Beatriz, quien probablemente acababa de enterarse del impulsivo matrimonio de Elena, dejó la carta a un lado, repentinamente reacia a abrir este puente entre vidas pasadas y presentes. Don Diego también recibió una, añadió Mateo dejando un segundo sobre. De Pensilvania, la familia de Isabel. Elena reconoció inmediatamente la importancia. Tales cartas llegaban raramente, quizás 2 veces al año. Los lejanos parientes políticos de Diego manteniendo una tenue conexión a través de la geografía y el dolor. Cuando Diego regresó de los campos esa tarde, su expresión cambió al ver ambos sobres en el escritorio del estudio. Alcanzó primero el de Pensilvania, sus dedos trazando el matasellos antes de romper cuidadosamente el sello. «No has abierto la tuya», observó, asintiendo hacia la carta de Beatriz. «Ni tú la tuya», respondió Elena suavemente. Algunas palabras se enfrentan mejor con fortificación. Sirvió 2 copas del preciado Jerez español de Diego, reservado para ocasiones especiales. Sus ojos se encontraron en silencioso entendimiento antes de que cada uno se volviera a sus respectivas cartas. El suave crujido del papel llenó el estudio, mientras el crepúsculo otoñal profundizaba las sombras a su alrededor. Elena contuvo la respiración mientras leía el shock precisamente escrito de Beatriz, incredulidad de que su sensata hermana se casara con un desconocido. ¿Has perdido el juicio? ¿Un ranchero viudo que conociste en una estación de tren? ¿Qué desesperación te llevó a tal imprudencia? Al otro lado del escritorio, el rostro de Diego se había quedado inmóvil, sus hombros rígidos mientras leía su propia correspondencia. Cualquier cosa que la hermana de Isabel hubiera escrito le causaba visible dolor. «Mi sobrina se ha casado», dijo finalmente, con voz tensa. «La favorita de Isabel», nombraron a la bebé Isabel María. Sus dedos se apretaron sobre la carta. «La vida continúa para ellos mientras aquí nosotros…» No terminó. Sin pensamiento consciente, Elena se movió de su silla para pararse junto a él, su mano posándose suavemente sobre su hombro. El primer toque deliberado que había ofrecido desde el día de su boda. «¿Qué dice tu hermana?», preguntó Diego, su voz más firme, aunque no hizo ningún movimiento para desalojar su mano. «Que he perdido la razón, que ninguna mujer respetable se casa con un desconocido». Elena logró una pequeña sonrisa. No entiende cómo las circunstancias pueden redibujar los límites de lo que alguna vez consideramos imposible.
La mano de Diego se movió para cubrir la de ella donde descansaba en su hombro, cálida e inesperadamente íntima. ¿Y te has arrepentido de esta decisión imprudente? Elena consideró la pregunta con la honestidad que gradualmente habían construido entre ellos. Lamento las circunstancias que lo hicieron necesario, pero no la elección en sí. El crepitante fuego del hogar proyectó sus sombras unidas contra la pared del estudio, dos siluetas separadas, fusionadas en una forma indistinguible. Diego volvió su rostro hacia arriba para encontrar su mirada, la vulnerabilidad evidente en ojos usualmente resguardados por orgullo o practicidad. ¿Le escribirías? Cuéntale sobre el rancho, sobre... vaciló. ¿Sobre nosotros? La petición contenía capas más allá de sus simples palabras, reconocimiento de que había un nosotros para describir, que su arreglo había evolucionado en algo que ninguno había anticipado. Sí, respondió Elena, sus dedos inconscientemente apretándose alrededor de los suyos. Hay mucho que vale la pena contar. Fuera de la ventana del estudio, el primer frío verdadero del otoño transportaba el aroma de lluvia distante. No, suficiente para terminar la sequía, pero quizás suficiente para nutrir semillas plantadas en tierra cuidadosamente preparada. El invierno descendió sobre el rancho del amanecer con furia sin precedentes. Los vaqueros más ancianos no recordaban nada parecido. Escarcha cristalizando en los cactus, abrevaderos congelándose completamente durante la noche, ganado agrupándose contra vientos que cortaban como cuchillos a través de pelajes inadecuados para el invierno. Después de años de sequía, la naturaleza parecía determinada a demostrar su dominio a través del frío amargo en lugar de retener la lluvia. Elena se paró junto a la ventana de la cocina, contando las familias que habían llegado buscando refugio, 3 hasta ahora. Sus adobes demasiado frágiles contra los vientos del norte que habían barrido desde montañas distantes. Mateo había arreglado camas en el salón y los establos, mientras ella luchaba por estirar provisiones destinadas para su hogar en comidas para invitados inesperados. Diego debería haber regresado ya, dijo, incapaz de mantener la preocupación lejos de su voz, mientras el crepúsculo profundizaba el paisaje nevado en amenazantes sombras. Don Diego conoce estas tierras mejor que nadie, le aseguró Mateo, aunque sus ojos traicionaban similar preocupación. Traerá el ganado del pastizal norte a salvo. Cuando Cascos finalmente se acercaron 2 horas más tarde, Elena corrió a la puerta, su respiración entrecortándose ante la visión de Diego desplomado en su silla, rostro gris bajo su piel oscurecida por el clima. Los hombres lo ayudaron a entrar mientras Elena preparaba el dormitorio, quitando capas de mantas y avivando el fuego hasta hacerlo arder intensamente. «Terco insensato», murmuró, pelando su ropa cubierta de hielo. «Cabalgando en tal clima cuando otros podrían haber ido». «Mi responsabilidad», logró decir Diego entre dientes castañeteantes. «Mi ganado, mi gente». Para la medianoche, sus escalofríos se habían transformado en fiebre ardiente. Elena trabajó incansablemente, aplicando paños frescos en su frente, forzando sorbos de agua entre labios agrietados, administrando los remedios herbales que habían sostenido generaciones de mujeres fronterizas antes de que la medicina moderna llegara a estos territorios remotos. En la segunda noche el delirio lo tomó. Diego se agitaba contra las cobijas, luchando contra enemigos invisibles, gritando órdenes a los hombres. Entonces, repentinamente, su mano agarró la de ella con sorprendente fuerza. «Isabel», susurró, ojos desenfocados. Lo siento tanto». Elena se quedó quieta. «Soy Elena», corrigió suavemente, pero su mente febril vagaba por sus propios caminos. «Te fallé», continuó, voz angustiada. «El rancho, nuestros sueños, todo desmoronándose sin ti». Su corazón se contrajo al vislumbrar la carga que él llevaba. No, solo dolor por su esposa, sino culpa aplastante por lo que percibía como fracaso en honrar su memoria preservando su amado hogar. «No soy ella», murmuró Diego, su mirada temporalmente aclarándose mientras parecía reconocer a Elena. «No reemplazándola, solo usándote».
La cruda confesión se desgarró de él. Vergonzoso, usando tus habilidades, tu situación. Elena presionó un paño fresco sobre su frente. Descansa ahora. Hemos avanzado más allá de eso. Mientras Diego luchaba contra demonios internos, el rancho enfrentaba externos. Cada mañana, Elena se levantaba de su vigilia para supervisar el ganado, revisar cuentas y administrar a sus inesperados huéspedes. Su entrenamiento en administración de academia resultó inesperadamente valioso mientras dirigía recursos, asignaba tareas y mantenía la calma en medio de creciente ansiedad. Al cuarto día, la fiebre cedió. Elena entró al dormitorio para encontrar a Diego despierto, debilitado pero lúcido, observándola con ojos que contenían el recuerdo de palabras habladas en delirio. «Has estado manejando todo», dijo, voz ronca. «El rancho continúa», respondió, ella simplemente, incluso cuando su amo no puede dirigir. Una sombra cruzó su rostro. «Las cosas que dije». Elena se sentó junto a él, tomando su mano con una confianza que habría sido inimaginable meses antes. La fiebre habla verdades, que normalmente guardamos. No hay vergüenza en eso. Sus dedos se apretaron alrededor de los de ella. Y no hay vergüenza en admitir que ya no te veo como meramente útil, Elena. La admisión pareció costarle esfuerzo, pero sus ojos se mantuvieron firmes. No estoy seguro de cuándo cambió eso. Afuera, los vientos del norte continuaban su asalto, pero dentro de las paredes de la hacienda, algo congelado había comenzado a descongelarse que no tenía nada que ver con el clima. La hacienda resplandecía con propósito en la mañana de la visita de don Bautista. Suelos pulidos hasta un dorado miel, platería abrillantada hasta captar la luz invernal como pequeños espejos. El salón, antes descuidado, ahora transformado en un espacio respetable donde los negocios podían conducirse con dignidad. Elena ajustó las cortinas recién planchadas, tela que había descubierto almacenada en baúles y reutilizado con cuidadosas puntadas durante las largas noches invernales. «Viene subiendo por el camino», anunció Mateo desde la puerta, su habitual comportamiento tranquilo traicionado por manos inquietas. El veredicto del representante del banco afectaría a todos los que llamaban hogar al rancho del amanecer. Diego estaba de pie junto a la chimenea, su atuendo formal de charro una declaración de orgullo a pesar de la incertidumbre del momento. Aunque recuperado de su enfermedad, sombras de vulnerabilidad permanecían en sus ojos cuando se encontraron con los de Elena a través de la habitación. «Los libros contables están preparados», le aseguró ella, tocando el camafeo de su abuela para obtener suerte. 5 meses de cuidadosa administración, decisiones estratégicas y trabajo incansable los habían llevado a esta encrucijada. Don Bautista llegó con la solemne autoridad de un hombre acostumbrado a entregar tanto salvación como ruina. Su mirada evaluadora recorrió las mejoras de la hacienda antes de posarse en los libros encuadernados en cuero que Elena había dispuesto sobre el pulido escritorio de Isabel. «Toda una transformación», observó, aceptando el café que Elena sirvió en la mejor porcelana de Isabel, tanto la propiedad como sus cuentas. La siguiente hora transcurrió en detalle excruciante. Columnas de cifras revisadas, preguntas planteadas y respondidas, proyecciones examinadas con escéptica precisión. Elena explicó cada decisión con la confianza que una vez había comandado aulas de estudiantes reacios, mientras Diego hablaba de planes de cría para el potro blanco y sus prometedoras líneas de sangre. «La sequía sigue siendo problemática», señaló don Bautista, golpeando suavemente una línea particular en el libro contable. «Hemos implementado métodos de conservación de agua de las revistas agrícolas», explicó Elena, «y diversificado, con cultivos más pequeños que requieren menos irrigación». Finalmente, el banquero cerró el libro contable con deliberado cuidado. «Debo decir, don Diego, cuando llegó con su solución poco convencional el verano pasado, tenía dudas significativas». La mano de Diego encontró la de Elena, sus dedos entrelazándose con practicada facilidad que desmentía los orígenes prácticos de su acuerdo. «Mi esposa ha demostrado que a veces las medidas desesperadas
revelan bendiciones inesperadas, lameé. Palabra esposa ya no llevaba bordes incómodos cuando la pronunciaba. Ciertamente. Don Bautista se levantó, recuperando documentos de su portafolio de cuero. El banco está preparado para extender los términos de su préstamo por 3 años adicionales a una tasa favorable. Su propiedad ya no está bajo amenaza de ejecución hipotecaria, siempre que mantenga las prácticas actuales de gestión. El POIUM. Alivio que recorrió la habitación era palpable, aunque tanto Elena como Diego mantuvieron la compostura adecuada hasta la partida del banquero. Cuando el sonido de su caballo se desvaneció por el camino, Mateo dejó escapar un grito que envió al personal de cocina a una conmoción celebratoria. En la repentina quietud del salón, Diego se volvió hacia Elena, algo oculto en su palma. «Tengo algo para ti», dijo, voz inusualmente suave. No un pago o compensación, sino un símbolo. Abrió su mano para revelar un pequeño paquete de semillas, sus oscuras cáscaras prometiendo potencial oculto. «Campanillas de Andalucía», explicó. «Mi abuela las trajo cuando vino a México como novia. Isabel las plantó a lo largo del muro oriental para captar la primera luz». Elena tocó las semillas con reverencia, comprendiendo el significado de este regalo. No meramente semillas, sino patrimonio, continuidad, confianza en primaveras futuras. «Son resistentes», continuó Diego, sobreviviendo tanto a la sequía como a la helada. «Florecen azules, del color de la habitación azul», completó Elena suavemente. «El color favorito de Isabel. Y ahora también el tuyo», observó él, su pulgar rozando su muñeca, donde sus manos se unían sobre las semillas. «Para plantar cuando termine el invierno». El sol de diciembre proyectaba largas sombras a través de las ventanas, pero en algún lugar dentro de Elena, algo florecía que se negaba a reconocer las restricciones del invierno, o los arreglos prácticos o los cuidadosos límites que habían definido su comienzo. Un año exacto después de que Elena se sentara abandonada en un banco de la estación de San Miguel, se encontró acercándose a la misma desgastada plataforma. Esta vez, llevaba un vestido azul como las campanillas en lugar del práctico azul marino, y Diego cabalgaba a su lado, su semental reluciente de salud bajo el sol veraniego. El reloj de la estación seguía marcando el tiempo con las mismas manos constantes. Sin embargo, todo lo demás se había transformado de maneras que ninguno podría haber imaginado durante ese desesperado primer encuentro. «Todavía no entiendo el misterio», dijo Elena ajustando su rebozo esmeralda, ya no sintiéndose como un vestigio prestado de la vida de Isabel, sino una herencia preciada legítimamente transmitida a ella. «¿Por qué insistir en que recibamos juntos el tren de Beatriz en lugar de en la hacienda?» La sonrisa de Diego guardaba secretos. «Paciencia, profesora. Algunas lecciones incluso tú debes aprender lentamente». La plataforma bullía con rostros familiares, don Pedro asintiendo respetuosamente, la señora Vargas ofreciendo una sonrisa genuina en lugar de un juicio tenso, incluso Ricardo Ortega, reconociéndolos con reacia admiración. Un año de cuidadosa administración, exitosa temporada de partos, y la promesa de la apertura de la escuela de Elena habían transformado a los Montoya de objetos de chismes a pilares de la comunidad una vez más. «El tren se acerca», llamó el jefe de estación, el mismo hombre que una vez había mirado a Elena con incómoda lástima, ahora saludándola como una respetada señora. Beatriz descendió del vagón de pasajeros con la cautelosa gracia de alguien que entra en territorio desconocido. Sus cartas habían suavizado desde la desaprobación impactada hasta la aceptación curiosa durante meses de correspondencia, pero ver a Elena, saludando con confianza a los habitantes del pueblo, su mano, cómodamente entrelazada con la de Diego, visiblemente la sobresaltó. «Hermana», Elena abrazó a su hermana sintiendo la tensión en la postura de Beatriz. «Bienvenida a San Miguel. Te ves diferente», logró decir Beatriz, sus ojos moviéndose entre Elena y Diego con evaluación no disimulada. «Más feliz de lo que jamás te he visto». Antes de que Elena pudiera responder, Mateo apareció con un tintineo de espuelas y una sonrisa que sugería travesura.
Todo está preparado, patrón. Los habitantes del pueblo comenzaron a reunirse expectantes. El padre Ignacio emergió de la oficina del jefe de estación en vestimentas formales, y los niños esparcieron pétalos de flores, campanillas y flores del desierto a través de la plataforma. ¿Diego?, cuestionó Elena, la confusión tornándose en comprensión mientras él se arrodillaba ante ella en el mismo lugar donde había hecho su proposición práctica un año atrás. Elena Fuentes Montoya, comenzó, su voz firme, aunque sus ojos revelaban emoción más profunda. Hace un año, la necesidad nos unió en esta plataforma. Hoy, te pido que renueves nuestros votos no desde la desesperación, sino desde la elección. No por arreglos prácticos, sino por amor descubierto en suelo improbable. De su bolsillo produjo 2 anillos de oro, delicadamente grabados con entrelazadas campanillas. La multitud suspiró apreciativamente mientras la luz matinal captaba las bandas pulidas. «Mi anillo lleva tu inicial», explicó, «y el tuyo lleva la mía para que incluso cuando estemos separados, llevemos piezas del otro». Las manos de Elena temblaron mientras aceptaba el anillo, consciente de Beatriz observando con asombro, de los habitantes del pueblo presenciando esta transformación de conveniencia en afecto genuino. La sala de la escuela abre mañana. Continuó. Diego, 20 niños ya inscritos para aprender de la mejor maestra de México. La hacienda florece nuevamente, no solo con campanillas a lo largo del muro oriental, sino con nuevo propósito, nueva vida. Las palabras parecían inadecuadas frente a la plenitud en el corazón de Elena. A los 44 años había encontrado lo que nunca se había atrevido a buscar a los 20. Compañerismo, respeto y amor que no pedían nada de la edad, pero todo del carácter. Cuando me senté sola en esta plataforma, finalmente logró decir, pensé que mi historia había terminado. En cambio, apenas comenzaba. Mientras intercambiaban anillos ante la bendición del padre Ignacio, el reloj de la estación dio la hora, ya no marcando el tiempo hasta la partida, sino celebrando la llegada a algo precioso e inesperado. Detrás de ellos, Beatriz se secó lágrimas, finalmente entendiendo lo que las cartas de Elena habían tratado de explicar, que a veces las mayores bendiciones de la vida llegan disfrazadas de desamor, y el amor más auténtico crece no de fantasía romántica, sino de propósito compartido, transformándose gradualmente en devoción genuina. Las campanillas que Elena había plantado en primavera ahora trepaban por las paredes de la hacienda, abriendo rostros azules a cada amanecer, resistentes, resilientes y hermosas en su determinada floración.